Quiero empezar con una frase que sirve como para disparar la discusión. Nos vemos mutuamente por intermedio del ojo. Nosotros confiamos en el ojo. Y más tarde, Darío agrega: Yo los veo a ustedes, los estoy viendo por intermedio de un órgano que es el ojo, al que yo le estoy dando como credibilidad. Y después también dice: ahora, yo estoy dando por supuesto la transparencia absoluta del ojo. Y también agrega: y el ojo está viéndola a ella. Y no hay error, ni limitación, ni condicionamiento. Yo creo que el ojo está transparentando la realidad en un 100%. ¿En qué contexto está hablando Darío Stanraiver del ojo humano? En el contexto de una clase de divulgación acerca de la crítica de la razón pura de Kant. Una clase de la Facultad Libre de Rosario, una clase muy vista en YouTube, tiene como 750.000 vistas, que es un montón para un video de filosofía. En este video yo voy a criticar el modo en que Darío explica la crítica de la razón pura. ¿Y para qué criticar ese enfoque? Bueno, antes que nada, déjenme decirles que yo lo admiro muchísimo a Darío, soy muy fan de sus libros, de su trabajo de divulgación, me parece un capo, lo he visto en el teatro y creo que es inigualable en lo que hace. Pero en este caso específico hay una interpretación que Darío da de Kant que me parece a mí inaceptable, porque degrada la potencia del enfoque kantiano. La propuesta kantiana, en mi opinión, pierde su filo en la versión de Darío. Yo empecé tratando de entender primero qué me pasó a mí cuando escuché esta clase de Darío, porque a pesar de que era entretenida, poética, interesantísima, me dejaba con la sensación de que algo no cerraba. Haciendo la crítica de la clase de Darío sobre la crítica de la razón pura, me di cuenta por qué, para mí, la explicación de Darío descarrila. Y esto es lo que quiero compartir hoy, porque creo muy kantianamente que la crítica tiene valor pedagógico. ¿Por qué Darío empieza hablando del ojo humano? Él dice que es un órgano que supuestamente sirve para ver, al que le damos un 100% de credibilidad, como si fuera transparente, como si operara sin fallos. Pero, sin embargo, nos dice: ¿vieron alguna vez un ojo? ¿Se sacaron alguna vez el ojo? ¿Es masticable? O sea, yo pongo el ojo abajo de esta botella, se fue el ojo. O sea, la transparencia absoluta del absoluto universal depende de una porquería que acabo de aplastar con una botella de agua mineral Villa San Remo. O sea, Dios se equivocó, algo mal hizo. O, como mínimo, podemos desconfiar de la supuesta transparencia de ese ojo. La palabra clave acá es desconfiar. Darío nos pide que desconfiemos de la transparencia del ojo, es decir, de que el ojo refleje sin distorsiones la información que llega del mundo exterior. Porque nos dice, el ojo es una bolita, una porquería gelatinosa que se puede sacar de la cavidad ocular y se puede aplastar con una botellita. Y en la misma dirección también dice: entendiendo que en realidad lo que nosotros vemos depende de un órgano corporal. Y si depende de un órgano corporal, ese órgano está de algún modo distorsionando, condicionando, subjetivando. Digo cualquiera, ojizando. No quiero decir todavía hay una intervención, hay una intermediación. La clase de Darío dura 2 horas, así que no puedo poner todos sus argumentos y sus ejemplos, pero si ustedes ven esa clase, cosa que yo les recomiendo porque la clase es genial, van a ver que el argumento va una y otra vez en este sentido. Percibimos al mundo con nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo no es perfecto, no somos Dios. Nuestra mente no es un espejo perfecto de la realidad, un espejo pulido, ni es una supercomputadora precisa y confiable. Es más bien esta porquería finita, limitada, que quizás distorsiona la realidad, que quizás nos engaña. Todos estos ejemplos y esta argumentación de Darío no parecen tener que ver con explicar de qué se trata la crítica de la razón pura, porque son más bien ejemplos típicos del racionalismo clásico. Ya en Platón encontramos la desconfianza en el cuerpo y en los sentidos. Platón dice que no nos debemos conformar con el mundo sensible, el mundo de las imágenes, de las copias, de la doxa, al que accedemos por medio de nuestros sentidos, con nuestro cuerpo, sino que debemos intentar ascender al plano de las ideas, al mundo original, al mundo inteligible. Y esta desconfianza está muchísimo más clara en Descartes, que dice: los sentidos me engañaron una vez y no podemos volver a confiar en aquellos que nos engañaron. Por ejemplo, Descartes señala que al mirar a través de una ventana, este es un ejemplo muy lindo creo que de las meditaciones metafísicas, al mirar a través de una ventana puede ver hombres en la calle. Sin embargo, él no está seguro
Si son realmente hombres, si son maniquíes o si son autómatas, ¿no? Si son como robots disfrazados. La vista le entrega a Descartes estas figuras con forma humana, pero las limitaciones de la percepción visual introducen la duda sobre la naturaleza exacta de lo que está viendo. Fíjense que este ejemplo de Descartes va muy bien con los ejemplos de Darío de la clase, del tipo, ¿cómo sé que la pared que estoy viendo ahora es realmente tal como yo la veo? O sea, los ejemplos que da Darío son más afines a Descartes que a Kant. Otro lindo ejemplo de Descartes es el de la cera. Tengo cera fría, es dura, hace ruido cuando la golpeo contra la mesa, no tiene olor. Después la caliento a la cera, entonces cuando la toco siento otra temperatura, además se pone blanda, no hace ruido al golpearla contra la mesa, despide un olor muy fuerte. Cambiaron todas las propiedades que yo estaba percibiendo. Y entonces, ¿cómo sé que es la misma cera? Este es el problema de la identidad, ¿no? El punto de Descartes es que la esencia de la cera la conozco por la razón, no por los sentidos. Ni siquiera necesitamos decir en Descartes que el ojo funciona mal o que está mal diseñado, como en el ejemplo de Darío. Porque aunque tuviera un ojo biónico, indestructible, de alta precisión, de todos modos los sentidos recorren como la superficie de las cosas, las apariencias que son variables, pero no penetran en las características esenciales de la cera. A ellas accedo solamente con la razón. A la identidad de la cera, a su extensión en el espacio, por ejemplo, accedo con la razón. Entonces, intentando introducir la teoría del conocimiento de Kant, Darío nos da unos argumentos acerca de por qué no podemos confiar en los sentidos. Y esos argumentos para mí servirían más para presentar a la duda metódica de Descartes que para presentar a Kant. En un rato les voy a explicar por qué yo creo que estos ejemplos nos llevan en la dirección contraria a la que nos quiere llevar Kant. Loco, ¿no? Es como, digo, lo mismo que decimos del ojo lo podemos decir del cerebro, digamos. ¿Cómo alguien puede pensar el absoluto con un cerebro que es un pedazo de... ¿No? Vieron que el cerebro pesa 1,4 kg, no es como una molleja podrida que, digamos, pensar que con el cerebro uno tiene el cerebro tiene el acceso absoluto a la realidad. Pasamos del ojo al cerebro. Si lo tomamos a la letra, el ejemplo del cerebro sugiere que es nuestra limitación orgánica, nuestra limitación biológica, la que nos lleva a distorsionar la realidad, atraparla desde una perspectiva meramente humana, limitada, finita. ¿Por qué presenta Darío este ejemplo? Cuando Darío explica la filosofía de Kant, en particular, el punto que más le interesa a él es cómo los seres humanos moldeamos el mundo. Kant diferencia entre la cosa en sí, a la que no tenemos acceso, y los objetos de conocimiento que encontramos en la experiencia. Kant afirma que no podemos conocer a la cosa en sí, pero que sí podemos conocer a los objetos de la experiencia. El objeto de conocimiento en Kant se crea en la unión de lo que percibimos por un lado, con las estructuras que aporta el sujeto por el otro. Lo que percibimos es colores, formas, sonidos, texturas, los datos de los sentidos. La materia de la sensibilidad humana, dice Kant. A esa materia también la llama las intuiciones empíricas. Y las estructuras que aporta el sujeto son las intuiciones puras del espacio y el tiempo y los conceptos, es decir, las categorías del entendimiento. Recordemos que, para Kant, el tiempo y el espacio no son entidades que estén allí afuera, independientemente del sujeto, sino que son la forma, dice Kant, el molde, explica Darío, el marco dentro del cual podemos conocer a los objetos. Es más que un molde, porque Kant dice que este marco es una condición de posibilidad. Es decir, no es como un molde posible entre otros para Kant, sino que esta espacialización, digamos, el espacio euclidiano 3D en el cual ubicamos a los objetos, es condición de posibilidad del conocimiento. El espacio es una proyección del sujeto, en el sentido de que hay métodos de proyección, como cuando hacemos un mapa, ¿no? El mundo, por ejemplo, es una esfera, el globo terráqueo es 3D, pero un mapamundi es plano, es 2D. Entonces, para representar al planeta Tierra en un plano, hay que elegir un método de proyección para llevar el 3D al 2D. Elegir un modo de proyección es una intervención del sujeto. Eso es dar lugar a lo subjetivo. Y algo parecido, no lo mismo, pero parecido, pasa en el conocimiento según Kant. El sujeto aporta el marco, la forma, como el método de proyección. El sujeto así crea activamente al objeto de conocimiento, lo constituye en esta proyección.
Gracias a este giro que propone la filosofía kantiana, que es el famoso giro copernicano de Kant, ya no entendemos al conocimiento como un reflejo fiel de la cosa en sí, sino como, en gran medida, el producto de la actividad del sujeto. En esta actividad, nos dice Darío, el sujeto va moldeando al objeto de conocimiento, porque lo espacializa y lo temporaliza a este objeto de conocimiento. Y así va constituyendo su experiencia, conceptualizando al objeto de conocimiento, utilizando para esto, por supuesto, las 12 categorías kantianas. Y hasta ahí, grosso modo, va todo perfecto. Esta es la exposición de Darío, yo coincido plenamente, lo explica muy bien. Pero en este punto Darío va a decir algo que a mí me produce una sensación mezclada, ¿no? Mixed emotions. Darío dice que espacializamos con el cuerpo. El espacio y el tiempo no son en sí, sino que el modo en que nosotros concebimos el espacio y el tiempo depende de nuestra corporalidad. Nuestro cuerpo se da en un espacio y nuestro cuerpo se da en el tiempo. Son dos rasgos propios de nuestro cuerpo, el espacio y el tiempo. Entonces, yo no sé, siempre piénsenlo así, en Kant es no que no existen el espacio y el tiempo, sino que yo no sé cómo serían el espacio y el tiempo en sí mismos, porque no tengo acceso. Yo lo que sé es que el espacio, o sea, adelante, atrás, arriba, afuera, depende de mi cuerpo. Es como que yo con mi cuerpo estoy espacializando. Esto no tiene nada que ver con Kant. En la crítica de la razón pura, Immanuel Kant se enfoca principalmente en las condiciones de posibilidad de la experiencia y del conocimiento. El espacio y el tiempo son las intuiciones a priori que van armando el marco de nuestra experiencia sensorial del mundo. Kant no menciona la corporalidad, no menciona como la experiencia corpórea de los seres humanos. No figura el cuerpo. La sensibilidad humana y sobre todo las intuiciones puras del espacio y del tiempo son una estructura que hace posible la experiencia del mundo fenoménico, pero al cuerpo per se, Kant ni lo menciona. Y ahí me parece que Darío nos ofrece una descripción, que es una descripción fiel y copada de lo que de hecho hacemos los seres humanos cuando espacializamos, pero a la vez me hace ruido que lo presente así en esta clase, que es sobre Kant. Y es una descripción, la verdad, muy poco kantiana de cómo espacializamos los seres humanos. El énfasis en la corporalidad de Darío Stanriver es más afín a las teorías del siglo XX que a Kant. Pienso, ponele, en Merleau-Ponty, quien sí enfatiza que nuestro acceso al mundo está mediado por nuestra condición de seres encarnados, seres que habitan un cuerpo. En George Lakoff y Mark Johnson, los grandes autores de la teoría de la metáfora. Ellos en particular tienen una obra, Philosophy in the Flesh, en la que hablan de esto, pero toda su teoría de las metáforas conceptuales, como basadas en nuestra experiencia, incluye la dimensión de lo corporal. Podría mencionar también autores de psicología del desarrollo, como Willis Overton, que habla de embodied mind, la mente encarnada. Otro autor relevante es Francisco Varela. Bueno, y muchísimos otros, porque son ideas muy trabajadas en la segunda mitad del siglo XX, pero no en Kant. Y no en el siglo XVIII. Kant dice que en el entendimiento hay categorías a priori innatas que estructuran la realidad de un modo y no de otro. Bueno, esto ya para mí es un malentendido importantísimo que desdibuja la propuesta de Kant, porque Kant, en la crítica de la razón pura, no dice que las categorías son innatas. Podríamos decir que para Platón las ideas son innatas, ¿no? Bueno, toda la teoría de la anamnesis, o para Descartes, para quien la idea de Dios podría ser innata, por ejemplo. Pero en Kant no, en Kant se trata de otra cosa. Kant dice que las categorías son a priori, no que son innatas. Que son a priori significa que se pueden justificar de un modo independiente de la experiencia. Kant mismo produce esta justificación. ¿Cuál es la justificación? Es la deducción trascendental de las categorías, es decir, la deducción trascendental es un análisis filosófico que apunta a demostrar que las categorías son a priori. Son a priori en el sentido de que son condiciones de posibilidad de la experiencia. Dicho así, ahora, si ustedes no han leído sobre la filosofía de Kant, bueno, tal vez no se entiende qué diferencia hay entre que sean a priori y que sean innatas, pero no es lo mismo.
La serie de 5 videos que hice sobre Kant apunta a mostrar esto. El primer video es sobre el debate de Kant con el empirismo y el racionalismo y su apuesta por una tercera posición que supere los problemas del racionalismo y del empirismo. Y esta tercera posición es la filosofía de Kant, la filosofía crítica o idealismo trascendental. En el segundo video empezamos a desplegar la solución kantiana al explicar las intuiciones puras del espacio y el tiempo. En el tercer video expliqué qué son las categorías. Y en el cuarto trabajamos la deducción trascendental de las categorías. Y si ustedes tuvieron paciencia de llegar hasta ahí, de seguir esta progresión, a mí lo que más me gustaría es que vean el quinto video, que para mí es el más importante, y que se llama Quid Iuris. Quid Iuris es una frase en latín que usa Kant. ¿Qué es Quid Iuris? Es una expresión legal que significa ¿con qué derecho? Y esa es la pregunta de Kant. El tema de las categorías en la crítica de la razón pura no es si se adquirieron por la experiencia o si son innatas, ni lo trata Kant a este tema, porque Kant afirma claramente que él no se ocupa de estas cuestiones de hecho, quid factis, sino de una cuestión de derecho, quid iuris. La pregunta kantiana es ¿con qué derecho aplicamos las categorías a nuestra experiencia y a nuestro conocimiento? ¿Cómo llegamos a poseer las categorías? Dice Kant, eso es una cuestión de hecho. Podrían ser innatas, podrían ser una construcción histórica de la humanidad. Kant deja todas las puertas abiertas en este respecto. No se la juega a favor de que las categorías sean innatas o adquiridas empíricamente. El tema de la posesión, de cómo llegamos a poseerlas, queda sin decidir. Pero lo que a Kant sí le interesa es mostrar que las categorías son necesarias, es decir, son un aspecto esencial de las condiciones de posibilidad de nuestra episteme. Únicamente en ese sentido son un a priori de la filosofía kantiana. Y acá ya no estamos hablando de la posesión de las categorías, sino de nuestros derechos como sujetos de conocimiento, de nuestros títulos de propiedad. Y esta es una cuestión de derecho, quid iuris, nuestro derecho a utilizar las categorías. De nuevo, si les interesa profundizar esto, lo explico todo en la progresión de los 5 videos y sobre todo en el quinto, Quid Iuris, donde explico qué quiere decir que Kant se ocupa de la propiedad y no de la posesión. Entonces, 2 críticas a la lectura de Darío. Me animo a decir 2 errores graves en la lectura de Darío. Primero, que Kant diga o sugiera que el modo en que los humanos espacializamos y temporalizamos tiene que ver con nuestra corporalidad. Segundo, que diga que las categorías son innatas. 2 errores relacionados entre sí, porque ambos tienen que ver con reducir la teoría kantiana a una cuestión de hecho, a relacionarla con el cuerpo, a biologizarla, como si a Kant le importara la psicología empírica, que de hecho la rechaza la psicología empírica, no porque le parezca que está mal hacer psicología empírica, sino porque su enfoque es otro. Su método es otro, rechaza explícitamente lo que él llama la fisiología del conocimiento humano, ¿no? Tratar de encontrar cuáles son los órganos del conocimiento, cómo funciona el conocimiento, a la que relaciona con John Locke. Cuando Kant habla de los racionalistas, ni habla del tema de si las categorías son o no son innatas. Su crítica al racionalismo es que, por medio de los razonamientos que los racionalistas proponen como paradigma de acceso al conocimiento, ¿cuáles son? ¿No? ¿Qué proponen los racionalistas? Los razonamientos deductivos, los razonamientos a priori. Bueno, a través de estos razonamientos no se puede crear nuevo conocimiento, no se puede ensanchar nuestro conocimiento y mucho menos se puede hacer metafísica. Esta crítica al racionalismo se desprende de la lectura que Kant hizo de la obra de Hume, pero también de la influencia de la ciencia experimental de su época. Pasemos ahora al empirismo. Me gusta el empirismo, ¿no? El empirismo es muy vívido porque vos pensás, armás, articulás, pero la impresión, aparte es bien corpóreo el empirismo, es lo que ves, lo que tocás, lo que olés, ahí está, ¡tac! La sensación llega a vos, pero obviamente lleva a un escepticismo radical. En el fondo no podés afirmar un conocimiento válido por más de un segundo. Darío relaciona el empirismo con el escepticismo. ¿Por qué? Porque nos dice el empirismo nos conecta con nuestras sensaciones, nuestra sensorialidad, nuestros sentidos, nuestra corporalidad. Según el empirismo, cuando veo 2 acontecimientos uno después del otro, por ejemplo, veo fuego y después veo el humo que sale del fuego, no tengo modo de saber si realmente es el fuego el que está causando el humo, porque la causa, es decir, cómo exactamente el fuego causa el humo, eso no lo percibo. El otro ejemplo clásico, las bolas de billar, la bola A golpea la bola B. Veo el movimiento de la primera y veo a la segunda que sale despedida, pero la causa, cómo el movimiento de la primera o el choque genera el movimiento de la segunda, eso no lo veo. Si yo miro a un perro de frente a las 3:15,
¿Cómo sé que ese perro es el mismo perro que estoy mirando de perfil a las 3:16? Son cuestiones que se pueden plantear desde el empirismo, es decir, a la categoría de causa no la percibo, a la identidad de los entes individuales no la percibo, porque no están en los datos de los sentidos. Fíjense qué parecido al argumento de Descartes sobre la cera. Entonces, para mí, el énfasis en lo sensorial de Darío no da en el blanco si se trata de entender la relación entre la filosofía de Kant y el empirismo. Los problemas del empirismo para Kant son dos. Primero, que aunque yo vea 100 cisnes blancos, no puedo llegar a una ley universal que enuncia que todos los cisnes son blancos. Nunca sé si el cisne 101 va a ser blanco o negro, porque estas generalizaciones empíricas, esta repetición de observaciones en la experiencia, estas inferencias inductivas del tipo humo, fuego, ¿no? O los experimentos, por ejemplo, donde Galileo, un experimento que menciona Kant, Galileo dejando deslizarse bolas por un plano inclinado, bolas de distinto peso para ver su aceleración, a qué velocidad máxima llegan, etc. Bueno, a través de esta observación empírica nunca llego a realizar síntesis que tengan este carácter obligatorio, legaliforme. No llego a constituir leyes universales como las leyes de la física, y mucho menos a producir síntesis a priori del tipo cada cosa tiene su causa. Para crear conocimientos según los estándares de la ciencia experimental de la época moderna del siglo XVIII, para todo esto, según Kant, necesito que también participen el entendimiento con sus categorías puras, e incluso los distintos tipos de síntesis fundamentadas en la imaginación, el entendimiento y la razón que Kant va desplegando en la crítica de la razón pura. Entonces, Darío enfatiza que el empirismo es escéptico porque tiene que ver con la corporalidad, con lo variable, con el flujo inestable de sensaciones. Pero para Kant, aunque las sensaciones fueran superestables, o, para volver al comienzo de la clase, aunque tengamos ojos biónicos súper precisos e indestructibles, el problema sigue siendo el mismo. No tiene que ver con la variabilidad del mundo, con que nuestros sentidos sean defectuosos. Lo que le importa a Kant es el problema epistemológico de que con juicios a posteriori nunca llegamos a constituir conocimiento necesario, conocimiento cierto. Solamente logramos ampliaciones cuantitativas de nuestro conocimiento. Hay una complejidad más en la crítica de Kant al racionalismo y al empirismo. Para Kant, en el fondo, los dos son dogmáticos, los dos son solipsistas y los dos conducen al escepticismo. Son dogmáticos porque, así como el racionalismo o el dogmatismo afirma que existe el alma, o que el alma es simple o inmortal, o que Dios existe, el empirismo termina negando todas estas tesis simétricamente. Uno dice que sí, el otro dice que no, los dos dogmáticamente. En este sentido, los dos son dogmáticos. También podemos decir que los dos son solipsistas, porque en Descartes, ¿se acuerdan? Después de la duda metódica, después de que dudé de todo y que afirmo que el cogito, el pienso luego existo, es lo único que queda, es decir, queda el yo, esa es mi única certeza. El individuo que se piensa a sí mismo y así está como encerrado en una cárcel, es su propia sustancia pensante y no tiene cómo salir, cómo volver a creer en la realidad, en el mundo exterior. En las meditaciones metafísicas logra salir del solipsismo a través de una maniobra muy dudosa, que es la prueba de la existencia de Dios. Si Dios existe, y Dios es bueno, Dios no puede querer que yo me engañe cuando conozco el mundo exterior. Por lo tanto, el mundo exterior existe. A Kant no lo convence esta solución, de más está decir. Sigue vivo, según Kant, este escándalo de la filosofía que es el solipsismo y la posibilidad de las filosofías anteriores a la suya de probar que existe el mundo exterior. Entonces, Descartes se acerca al solipsismo, por lo menos en este episodio de su filosofía. Y algo parecido sucede en Hume y en los empiristas, porque si lo único que conoce el sujeto son las impresiones que le llegan del exterior, como lo quieran decir, los datos de los sentidos, las impresiones, las percepciones, bueno, en cualquier caso son ideas, son representaciones. Si yo solamente puedo acceder a estas ideas, si mi mente solo accede a estas ideas, ¿cómo sé yo que el mundo exterior realmente existe? ¿Cómo sé si no soy tal vez un cerebro flotando en un líquido dentro de una jarra, viendo una simulación computacional como en la Matrix? Ya que lo único que conocemos son nuestras ideas de nuestros objetos. Entonces, ¿cómo sé que los objetos, las cosas, realmente existen en el mundo exterior? Y así podemos llegar a la filosofía escéptica de Berkeley, según la cual solo podemos afirmar que existen las ideas,
O en Hume no sabemos si existe el yo o si existen la causa y el efecto, solamente sabemos que nosotros nos representamos una idea después de la otra. En cierto sentido, lo único que conocemos son nuestras propias ideas. A Darío le gustan mucho los ejemplos corporales y sensoriales, lo cual está buenísimo para mantener la atención del auditorio, porque son ejemplos divertidos. A veces habla de cosas muy simples, el color de la pared, la percepción de la textura de la botella de agua mineral que tiene sobre la mesa. A veces habla de lo que uno siente físicamente cuando se enamora. A veces le gustan los ejemplos escatológicos, habla del olor de los pedos de Madonna en algún video. Siempre está en el tema de la conexión con el cuerpo, lo sensorial, lo corporal, y a eso lo relaciona con el empirismo en este caso. Y me parece buenísimo como apuesta personal de Darío, pero es bastante difícil rastrear ese abordaje de la corporalidad en Hume o en Kant. Porque realmente no es que los empiristas sí le dan bola al cuerpo y los racionalistas no le prestan atención. Platón habla un montón sobre el cuerpo, sobre las emociones, sobre los apetitos en la República, por ejemplo. Descartes habla muchísimo de las sensaciones, de las emociones humanas y del cuerpo humano en un texto muy lindo de Descartes llamado El Tratado de las Pasiones del Alma. Entonces, hay tanta corporeidad en Descartes como en Hume. Pero el problema es cómo presentamos correctamente la filosofía de Kant. El problema epistemológico que plantea Kant se juega en el plano representacional. En ese plano, el racionalismo, al igual que el empirismo, conducen al solipsismo y al escepticismo. Y esto es lo que le preocupa a Kant. Y Kant sale de este problema de lo que él llama el escándalo de la filosofía, que es el escándalo de no poder probar que existe el mundo exterior y que lo podemos conocer, con el giro copernicano, dándose cuenta de que el sujeto es acción, es síntesis, es acción constitutiva de conocimiento. Kant puede salir del modelo pasivo, representacional, de lo que Richard Rorty llama el espejo de la naturaleza, que es la semilla del escepticismo, y ver al sujeto como un legislador, como un juez y como un investigador, como un científico que constituye la experiencia y ordena el mundo con sus síntesis. La lectura de Darío, en cierto sentido, está perfecta porque tiene mucho que ver con sus intereses. Darío es un intelectual al que le gusta hacer preguntas, cuestionar nuestras certezas, desconfiar de los fundamentalismos. Él siempre abre el juego, yo repito que lo admiro muchísimo, nos ayuda a cambiar la mirada, a buscar perspectivas nuevas, plurales, diversas, y aprendí un montón con él. Y coincido con él cuando presenta a Kant como el primer autor que claramente explicitó que somos los sujetos los que le atribuimos a los objetos un molde que en realidad viene del sujeto, que proyectamos nuestros marcos conceptuales y nuestra sensibilidad espaciotemporal sobre los objetos, y que nos creemos que el molde estaba ya en el objeto y no nos damos cuenta que el molde viene del sujeto. Kant expone, revela este aporte del sujeto, subjetiviza el conocimiento, con la limitación, según Darío, de haber asumido, Kant, que había un único marco epistémico, conceptual y espaciotemporal, que era el de Europa, blanca, masculina, el modelo de la racionalidad occidental burguesa y moderna, al que se tomó como el único posible. Y se pregunta entonces Darío en su clase por otras espaciotemporalidades posibles. Para Kant no hay diferenciación, o sea, el género humano espacializa igual. Uno le dice, pero mira, hay una tribu llamada los Embutí que tienen una geometría distintas. Bueno. Del mismo modo, él explica que podría existir un animal o un extraterrestre que espacialice la realidad de otro modo. Dice que a Kant no le interesan estas diferencias, por ejemplo, se podría pensar que quizás por una característica biológica del cerebro de la mujer versus el cerebro del hombre, espacializamos los sexos, el mundo de un modo diferente. Él se pregunta si hay una investigación de este tipo. Yo le puedo responder que de hecho la hay. No me fijé ahora, pero hace un tiempo leí un paper donde hablaba de los distintos modos de navegar el espacio que tenemos los hombres y las mujeres. Los hombres en general usando más como coordenadas y las mujeres usando hitos, milestones, ¿no? O sea, edificios, lugares conocidos, árboles, determinados rasgos del paisaje, mientras que los varones tendemos más a pensar en una grilla. Según cierta investigación de las neurociencias, que es como un paper que leí al pasar y no sé bien qué validez tiene. Pero la respuesta es: quizás sí, en ciertos respectos hay diferencias entre los sexos. Él también se pregunta si los animales, por ejemplo un mosquito, quizás espacializan o temporalizan la realidad de un modo distinto a los humanos, dado que su sistema nervioso y su experiencia de vida son seguramente muy distintos a la nuestra. Temas muy complejos porque quizás, más allá de algunos matices,
Quizás tiene razón Kant, que las mismas 12 categorías, causa-efecto, sustancia-atributo, cantidad-calidad, y las mismas formas de intuir el espacio y el tiempo, en el nivel más básico, quizás son comunes a todas las culturas. Puede ser. Esta pregunta queda abierta. Y quizás esto es parte de la gramática universal, no lo sabemos. Y en cuanto a los animales, es muy probable que no desarrollen un conocimiento proposicional con teorías explícitas como los seres humanos. Así que la comparación entre el mosquito y el humano para mí no tiene mucho sentido. Pero de nuevo, está bien como para hacernos pensar o para abrir preguntas y es un tema complejo que excede este video. Al final de la clase, Darío explicita que él ve a Kant como el que comienza esta historia. El que abre una puerta al explicitar que lo que pensábamos que era una verdad objetiva en realidad viene del sujeto. El espacio, por ejemplo, ¿no? Así Kant nos ayuda a visibilizar los marcos conceptuales del sujeto. Y se abre la posibilidad de preguntar, como lo hace Darío, ¿qué pasaría si estos marcos fueran otros? ¿Hay otras perspectivas posibles? ¿Serían posibles otras categorías que las 12 categorías de Kant? ¿Habría otros modos de espacializar y temporalizar? Se abre una multiplicidad posible de perspectivas, de juegos de lenguaje, de culturas epocales y locales, multiplicidades que luego explotarán con Hegel, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida. Es casi como una lectura teleológica de la filosofía que él hace, ¿no? Al leer a Kant como el que abre el juego, ¿para qué? Para que al final de la historia lleguemos a la deconstrucción. Y tiene derecho a plantearlo así, a hacer una lectura de Kant retrospectiva, no desde la posmodernidad. Pero para mí siguen en pie las críticas que planteé en este video. Primero, al aporte del sujeto en el conocimiento, Darío lo conecta con nuestra corporalidad, algo que no leemos para nada en Kant. Segundo, de la mano de esto, la reducción del debate filosófico a una psicología empírica. Kant como innatista, el empirismo privilegiando lo sensorial y lo corporal, etc. Y tercero, como consecuencia de los dos puntos anteriores, se pierde de vista el debate epistemológico, la apuesta verdadera de Kant, que es entender al sujeto de conocimiento desde una perspectiva puramente filosófica, lo que llamamos la quid iuris, la cuestión de derecho. Al no tener en cuenta que el problema es epistemológico y al no tener en cuenta la mediación representacional y proposicional, ahí desaparecen los debates interesantes sobre el escepticismo, el solipsismo, la posibilidad de conocer al mundo, de formar un conocimiento válido y objetivo, de superar el escándalo de la filosofía de si existe el mundo exterior. Y por eso creo, más allá de toda mi admiración a Darío, que esta clase en particular violenta al texto kantiano y lleva a los alumnos que asistieron a esa clase con un interés en empezar a conocer la filosofía de Kant, bueno, lo lleva en una dirección que es ajena a Kant.